Muy buenos días, hermanos. Hoy es abril, Día del Señor, 11 de abril del 2021. Y bueno, vamos a continuar entonces nuestro estudio en el libro de los Hechos. La semana pasada hablamos acerca de la resurrección de Cristo, lo que significa la Pascua judía en la muerte de Jesús, los primeros frutos que simboliza su resurrección de entre los muertos. Hoy entonces, Día del Señor, primer día de la semana, vamos a continuar nuestro estudio que tenemos en el libro de los Hechos. Y antes de leer, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta mañana por este nuevo día. Que tu gracia y tu amor nos acompañe. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para no distraernos, sino más bien para concentrarnos y para recibir tu palabra tal como está escrita. Que el Espíritu Santo acomode las palabras, Señor, a nuestra vida y corazón, y que de aquí salgamos edificados como lo fueron los discípulos en Jerusalén, y creciendo en la estatura de Cristo, en gracia y conocimiento y la verdad. Así, Señor, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Vamos a leer capítulo 9, versículos 32 hasta el 43. Hoy día es Día del Señor y los temas de ahora es muy importante para entender cómo la iglesia iba multiplicándose, iba creciendo cada uno en el conocimiento de la verdad. Entonces está Hechos en el capítulo 9, versículos del 32 hasta el 43. Y bueno, tengo aparte conmigo también en la internet la versión de la Valera y la Biblia de las Américas, y al mismo tiempo tengo lo que siempre uso, la Biblia, la versión de la Peshita. Así que vamos a estar leyendo y viendo las tres versiones, primariamente la versión de la Peshita. Voy a leer la versión de la Peshita. Si usted tiene otra versión, me sigue. Hechos 9, 32 al 43, y dice así la bendita palabra de Dios. Dice: sucedió que estando Simón recorriendo las ciudades, también descendió hacia los santos que habitaban en la ciudad de Lida, y encontró a cierto varón cuyo nombre era Eneas, que había estado paralítico en cama desde hacía 8 años. Entonces Simón le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, arregla tu cama. Y al instante se levantó. Y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se volvieron a Dios. Había entonces en la ciudad de Jope cierta discípula cuyo nombre era Tabita. Esta era rica en buenas obras y en acciones de justicia que realizaba. En aquellos días se enfermó y murió, y la lavaron y la colocaron en un aposento alto. Pero enterándose los discípulos que Simón estaba en la ciudad de Lida, la cual estaba cerca de Jope, mandaron a dos varones a suplicarle que no demorara en venir a ellos. Entonces Simón, levantándose, fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y juntándose lo rodearon todas las viudas llorando, y le mostraron las túnicas y los mantos que Tabita le había dado mientras vivía. Entonces Simón hizo que salieran todos, y poniéndose de rodillas oró. Después, volviendo al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Al momento ella abrió los ojos, y cuando vio a Simón, se sentó. Y él, tomándole de la mano, la levantó, llamó a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Y esto fue conocido en toda la ciudad, por lo cual muchos creyeron en nuestro Señor. Y Simón permaneció en Jope muchos días, viviendo en casa de Simón el curtidor. Esta es palabra de Dios. Y bueno, dos relatos que vamos a estudiar hoy, dos narrativas en donde el protagonista es el apóstol Pedro. ¿Cuál es el contexto? Ahora, si vamos al versículo 31 de Hechos 9, vamos a ver que termina así.
Y la iglesia, que está en Palestina, que estaba en toda Judea, que en la parte del sur, Galilea, la parte del norte, y Samaria, la parte entre Judea y Galilea, estaban en paz, mientras eran edificadas y se conducían en reverencia a Dios, multiplicándose bajo el consuelo del Espíritu Santo. Ahora, lo que estoy leyendo es la versión de la Peshitta. Si usted tiene la versión de la Reina Valera, entonces la forma como describe es diferente, ¿no? Dice en el versículo 31, vamos a ver cómo dice. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Aquí dice reverencia. Y se acrecentaban, aquí dice multiplicándose, fortalecidas bajo el consuelo del Espíritu Santo, fortalecidas. Ahora, interesante porque de ahí al versículo 32 dice, aconteció que Pedro. O sea, hay un cambio en la narrativa. Hay un cambio en la narrativa. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio en la narrativa? ¿Por qué de un momento a otro cuando habla Lucas en el versículo 31, entonces, y luego dice aconteció? Es como un cambio, es como que corta, es como que termina en el versículo 31 y empieza el 32. Bueno, hay una razón por qué. Recuerde que Lucas es el escritor, ¿me entiende? Él está escribiendo. En ese tiempo no había teléfono celular para decir, a ver, hermano, yo le estoy grabando, cuénteme todo. No había eso, ¿no? Entonces, Lucas tal vez tenía algo parecido así y le decía, a ver, Pedro, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame qué pasó cuando hubo paz en toda Palestina. Entonces, él estaba contando. Y Lucas tenía que, o ya sea, grabárselo en la cabeza, y regresando donde él se hospedaba, escribía. O tal vez lo tenía ahí a Pedro, y escribía. Ahora, recuerde, Lucas no narra en detalle. Si lo narraría en detalles, tendríamos por lo menos unos 50 capítulos, no 28 capítulos de Hechos. Entonces, lo que él hace, como lo hacen la mayoría de los escritores, especialmente en el libro de los Hechos, Lucas trata de poner lo que él considera lo más importante de lo que él quiere poner en Hechos, que la gente sepa. Creo basado en lo que era una conversación, pero le dio bastante información de lo que pasó. Pero ya sea porque él no pudo recordar todo y solamente quiso resumir todo lo dicho por Pedro, entonces digamos si él le dijo, no sé, tal vez 2 horas, entonces él lo resume en unas 20 minutos. Bastante, bastante. Y eso ha sido siempre. Por eso que el cambio del versículo 31 al 32 se refiere a que cuando terminó el versículo 31 no siguió el versículo 32 ahí mismo. Él tal vez esperó unos días y luego siguió su escritura. Entonces cuando sigue, entonces empieza diciendo, aconteció que Pedro. Ahora, los versículos 31 y 32, eso vino después. Mucho de la gente, tal vez usted pensará, bueno, entonces está así, lo pusieron uno en orden cronológico. No necesariamente. Recuerden, Lucas está escribiendo. Para el, digamos, para el versículo 31, de repente él escribió, terminó, se cansó, no había más que escribir, durmió, esperó a hablar más, observó, se sentó con Pedro o le preguntó a Pedro llegando a la casa, él tuvo que escribir, pero todo lo que le dije a Pedro en una hora tal vez dijo, a ver, ¿qué me dijo? Me dijo esto, lo resumió en 5 minutos, 10 minutos. Y aún así, si le estuviera hablando en persona, recuerde que no había teléfono celular para grabar, para decir, a ver, graba acá, luego yo lo escucho y lo transcribo. No había eso. Él tenía que uh, confiar
y depender de su memoria, de lo que acordaba, de los elementos más importantes. Y eso fue ya otro día que lo hizo, no lo hizo seguido el versículo 31. ¿Cuántos días habrá pasado? No sé. Puede haber sido el día siguiente o puede que no. Porque recuerde, estamos hablando del primer siglo. En ese tiempo no era como uno pensaba. No iba a una universidad a escribir. No había computadora para escribir, ¿no? Él tenía que juntar tal vez o preguntaba y luego después ya lo transcribía. Pero no era todo, era un resumen. Entonces, dentro de esa forma como él lo hacía, por eso empieza el versículo 32, aconteció. O sea que ya él sentado después de unos días que terminó el versículo 31, continúa ahora con esta historia. Y la historia que continúa ya no es con lo que pasó, porque los versículos 31 ya empieza de Pablo. Se acuerda que a Pablo lo envían a Tarso, ¿no? Los hermanos de Cesarea, después que ya la conversión de Pablo. Generalmente eso es después de la conversión de Pablo, todo lo que hemos estudiado puede referirse a los videos pasados para que escuche eso. Entonces, versículo 32 ya Lucas nos transporta a otro escenario, el escenario del viaje del apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Entonces dice, aconteció que Pedro visitando a todos, ¿quiénes son todos? ¿No? Como dice aquí la Reina Valera, ¿quiénes son? ¿A qué se refiere con todos? Vamos a ver, como dice las Américas, dice Pedro que estaba recorriendo toda la región, fue a visitar también a los santos que vivían en ella. Entonces ya nos da una idea, ¿no? Nos da una idea la Biblia de las Américas, ¿no? Y nos dice acerca de Pedro que él recorrió, ¿no? La región. ¿Cuál región está hablando? Bueno, recuerde que los apóstoles su cuartel general de los apóstoles estaba en Jerusalén. Entonces está hablando de Jerusalén, de la región de Jerusalén, de Judea, mejor dicho. Entonces Judea, que está en la parte sur, incluye, por ejemplo, a Hebrón, Adora, Herodium, Hircania, Betanía, Ciprus, Emaús. ¿Se acuerdan de Emaús, el camino de Emaús? Jerusalén, Belén, Jamia, ¿no? Incluye también la parte de Cipro, luego Jericó, la parte de Macareos, Medeba, ¿no? Esa es la parte de Perea ya. También incluye la parte de Gaza, Askelón, Azoto. Luego también incluye la parte, a ver, ¿dónde está? Eh, esto es eh, la parte de Emaús, Lida, Jopa, porque más al norte ya es Samaria. Entonces, cuando dice el versículo 32, Pedro que estaba recorriendo toda la región, se está hablando de la región, ¿no? Principalmente de la provincia de Judea, las ciudades que acabo de mencionar, ¿no? Y fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahora, ¿por qué menciona específicamente Lida? Porque Lida era una ciudad que estaba a unos kilómetros, unos 30 kilómetros de Jerusalén al norte. Y recuerde, ellos no montaban caballo, no burrito, menos carro, no había ni bicicleta, nada de eso. Caminaban, era puro camino. Por eso que una de las razones por las cuales era bien difícil que ellos desarrollen otro tipo de enfermedad cardiovascular es porque caminaban bastante. O sea, físicamente eran personas que le hacían un bien, o sea, tenían buena circulación. Aparte que la comida de ellos era el pescado, ¿no? De el mar muerto, del mar de Galilea y del gran mar. Entonces, el río Jordán también, pescado de río.
O sea, ellos, por eso eran pescadores la mayoría de ellos. Ese era el comercio, de eso vivían. Entonces tenían que caminar larga distancia. Son 33 ¿cuánto es aquí? Millas. ¿No? Vamos a ver dónde está. Aquí, a ver, kilómetros eran como más de 40 kilómetros. En millas eran como 30 millas. A ver, ¿dónde está? Belén. A ver. Está Lira. De Jerusalén a Lira. Ah, sí, era como unos 40 kilómetros más o menos. A pie. 40 kilómetros. Yo no sé si usted puede caminar 40 kilómetros. Pero yo le digo una cosa. No está cerca. ¿Ok? 40 kilómetros no es cerca. ¿Ok? O sea, era un largo trecho que tenían que caminar. Bastante largo. Bastante largo. Entonces Pedro visitaba todas las iglesias de la región. A los santos que vivían. Entonces de ahí se va a los que vivían en Lira. Lira está al norte. 40 kilómetros. Fue a Lira. Había creyentes. Por eso los llama santos. Miren cómo le llama, eran santos. La ciudad de Lira. Versículo 33. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas que llevaba, no, esto está en el versículo 33. Dice 8 años paralítico. El nombre es un nombre griego, Eneas, posiblemente fue un judío prosélito que aceptó la fe de que Jesús es el Mesías. Muchos dicen que posiblemente haya tenido la enfermedad de Palsy, porque la edad no era de 8 años, sino ya estaba enfermo por 8 años siendo paralítico, ¿no? O sea que la enfermedad lo adquirió ya de una persona grande. Ahora sigamos. Eh, y por lo tanto era difícil, ¿no?, encontrar una cura física a su enfermedad que tenía. Recuerde, en ese entonces no había los adelantos científicos que existe hoy en cuanto a la medicina, al tratamiento, terapia, ¿no?, para este tipo de enfermedades, especialmente la parálisis, dependiendo también la razón por la cual. Muchos creen que era una enfermedad del síndrome de Palsy que sufría esta persona. Era incurable y muchos decían que ya no había realmente, obviamente, terapia o una sanidad en su cuerpo. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos leyendo. Entonces, cuando le encontró, Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Eso es lo que le dijo eh, Pedro, lo que Lucas registra, que Pedro le dice esas. Ahora, en el original está el indicativo, que lo cual significa que es algo real que le dijo. O sea, que la sanidad de Jesús es real, no imaginaria, es lo que está diciendo. Jesucristo te sana, ¿no? La palabra griega es iatai, que significa sanar en una forma general, algo físico de una enfermedad. Muchos lo aplican en el sentido espiritual, pero la palabra generalmente se aplica al aspecto físico, de sanidad física. Y
en ese momento, cuando le dice esas palabras, le hace un mandato. Le dice, levántate, ¿no? Levántate, y también dos mandatos. Uno que levante, y que levante su cama, donde estaba él acostado, porque no podía caminar. Y le dice que lo haga él mismo. Es lo que Lucas dice ahí. O sea, dos mandatos. Primero dice Jesucristo te sana. O sea, está confirmando Pedro la sanidad en el paralítico. Luego que dice eso, le da dos mandatos. Uno, levántate y acomoda tu cama, recoge tu cama, porque ya no lo vas a usar. Es un mandato que le hace. Y hazlo tú solo, no esperes que alguien te va a ayudar, porque obviamente si era paralítico, alguien le tenía que ayudar. Pero en este caso le dice, tú levántate y tú arregla tu cama. Y que dice, e inmediatamente, ¿no? El adverbio, inmediatamente, o sea que en ese momento, como quien dice al tiro, él se levantó. Entonces, eso está también en el indicativo. O sea, lo que quiere decir el indicativo es que no fue algo imaginario, sino algo real, algo sucedido, algo que fue visible a todos. El indicativo indica que la acción fue visible, que la acción fue real, no fue algo hipotético, sino es algo que sucedió de verdad. Entonces, tengan en cuenta cómo ha sido la... Recuerde, vuelvo a repetir, sucedió más. Lucas simplemente está haciendo un resumen de lo que pasó. Él no está poniendo los detalles que haya pasado. No le dice, por ejemplo, si le preguntó si Eneas le dijo algo. No menciona eso. No menciona si Eneas le dijo, estás bromeando, yo estoy paralítico, ¿cómo se te ocurre decirme eso? O sea, no existe una respuesta de Eneas. ¿Significa que él no habló? No dice que es mudo. Creo que habló. Creo que pasó más cosas. Pero le habrá dicho algo más. Pero Lucas no registra eso. Hay muchas razones por las cuales. Recuerde que Lucas omite muchos detalles. Estamos en el capítulo 9. Si él hubiera puesto todos los detalles desde el capítulo 1, tal vez esto sería el capítulo 20, porque hubiera puesto todo en detalle. Hay escenarios en donde me hubiera gustado que haya puesto más detalle. En este caso, por ejemplo, parece que ese fue el método de Lucas. Simplemente tomar los puntos principales y ponerlo ahí. Porque no pone diálogo, no menciona que Eneas le dijo algo. O sea, recibe la acción. Es Pedro el protagonista de todo esto. Cuando ve a Eneas, lo único que pone... Ahora, ¿cómo sabía Lucas que tenía 8 años de paralítico? Bueno, le preguntó al paralítico, lo cual indica de que el paralítico no era mudo. Me imagino que le preguntó, pero no sabía. O de repente sabía. O sea, uno puede conjeturar a cómo todo lo que hizo Lucas lo obtuvo. De repente le dijo, Pedro sabía porque Pedro le preguntó, le dijo, ¿cuánto tiempo tienes acá? Y cuando Lucas le dijo, Pedro, ¿sabías cuánto tiempo estaba? Pedro le dijo, bueno, 8 años. O Pedro le habrá dicho, ¿sabes qué? No sé, pero si vamos a buscarle, si vive, él te va a decir. O de repente ya no vivía. Y fue y le preguntó a su mamá o a alguien que lo conocía, porque siempre había alguien, y le decía, bueno, si lo conozco, estaba por 8 años paralítico sin poder caminar. Entonces, esos detalles no nos dice Lucas, pero sabemos que hubo fuentes donde él pudo haber adquirido. El mismo Pedro, el mismo Eneas, o alguien que conoció a Eneas. Ahora, lo que sí sé después de ahí es que Pedro le da la orden, un mandato, y obviamente en el nombre de Jesús, que se levante, que se levante, ¿no? Igual como sucedió en el pórtico de Salomón. ¿Se acuerda el otro hombre cojo también de nacimiento? Yo no tengo oro y no tengo plata, pero en el nombre de Jesús, ¿no? Levántate. Aquí no dice, por ejemplo, que Pedro le ayudó a levantarse. Omite ese detalle.
Pues, claro, alguien diría, bueno, pero si no lo puse, ¿por qué no lo dijo? Bueno, no sabemos. Recuerde, Lucas está haciendo un resumen de lo que pasó. Entonces, lo más importante para él es que el hombre fue sanado. Y fue sanado cuando Pedro le dijo, levántate, arregla tu cama por ti mismo. Y pone ahí el resultado. Y se levantó. ¿No? Así dice, y se levantó. ¿Qué más? Versículo 35. Versículo 35 dice aquí en la Peshita, dice, y todos los que vivían en Lira, o sea, los habitantes era una provincia pequeña, y en Sarón lo vieron y se volvieron a Dios. ¿No? La palabra volvieron a Dios está en el griego que significa revertieron, volvieron a Dios. Ahora, bien interesante, porque cuando dice volvieron, es una palabra que generalmente implica, ¿no? Volver al lugar donde habían salido. Entonces parece que Lucas da a entender, ¿no? Que los creyentes en Lira, ¿no? Y Sarón, que era una área también rodeada, dice aquí, que estaba entre las montañas centrales y Palestina, eh, eran temerosos de Dios, eran temerosos de Dios, ¿no? Estaban en la parte que estaba al norte de Emaús. Y Sarón es donde en el Antiguo Testamento se menciona, ¿no? La rosa de Sarón. Bueno, es de ahí. Hay una canción, me parece. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón en referencia a Jesucristo. Según Sarón era un valle muy hermoso, lleno de flores. Muy, pero muy, muy hermoso era Sarón. Bueno, entonces los habitantes de Lira y Sarón, ¿no? Que estaba entre Jopa, donde va a ir después, y Cesarea, ellos supieron de la sanidad y a consecuencia de que vieron, porque dice la palabra, ellos vieron, fueron testigos del milagro que pasó, ¿no? Porque están usando el griego ver, que significa que miraron, ellos experimentaron de una forma pasiva. ¿O qué significa mirar de una forma pasiva? Claro, porque cuando uno observa algo, uno no hace nada, solamente mira pasivamente, pero es testigo. Los testigos son generalmente experimentan la acción en una forma pasiva, porque observan lo que pasa. Ellos observaron lo que sucedió, conocían al paralítico por 8 años, algunos de ellos miraron, observaron, fueron testigos presenciales de la sanidad que hizo Pedro y también vieron cómo el paralítico comienza a caminar y ahí se hizo más notable ya en toda la ciudad de Lira y también en el valle del Sarón, de donde viene es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Es más, la rosa de Sarón en los tiempos bíblicos era una de las flores más codiciadas por su hermosura, por su color, ¿no? Y el lirio también, el lirio de los valles. O sea, ese valle era hermosísimo, muy, pero muy hermoso, era casi un paraíso. Por eso comparan la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Hermosísimo. Toda esa gente de ahí que vivía, que estaba junto al Lira, vieron el milagro, ¿no? De lo que había sucedido con este paralítico y volvieron al Señor. Ahora, la palabra volver al Señor parece indicar que toda esta gente era gente piadosa, que temía a Dios, ¿no? Pero por algún momento, tal vez muchos creen que la influencia inclusive de
Simón el mago, el charlatán de Samaria, estaba entrando a ellos. Entonces, al ver los milagros, especialmente este milagro del paralítico, entonces como que refuerza la fe en ellos y vuelven al Señor, pero esta vez en el Señor Jesucristo, porque es en el nombre de Él que se hace la sanidad. Entonces estamos viendo entonces que el Evangelio sigue extendiéndose de acuerdo a lo que dijo Jesús en el capítulo 1 de Hechos. Van a recibir poder de lo alto y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, la otra provincia, y hasta lo último de la tierra. Entonces estamos viendo, después de conocer la conversión de Saulo, estamos viendo cómo Dios sigue utilizando al apóstol Pedro, el príncipe de los apóstoles, o el principal de los apóstoles, en su viaje, ¿no?, en toda la región de Judea, limítrofe con Samaria, y que ya estaban yendo a esta ciudad que se llama Lida. Y el primer acto que vemos es un milagro, la sanidad física de Eneas, el paralítico. Como consecuencia, Lucas pone ahí, muchos revirtieron su fe al Señor Jesús. Y esto es muy importante que sepamos, porque esto nos ayuda a nosotros a entender la dinámica del crecimiento y el testimonio cristiano en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Galilea, lo que se llama Palestina. Entonces estamos viendo increíble, de una forma increíble, cómo el Señor afirma su palabra. ¿Qué más? Vemos versículo 36. Ahora, en el versículo 36 hay algo que cambia ahí también, ¿no? Porque de acuerdo a la Reina Valera dice, había entonces en Jope. Entonces ahí Lucas otra vez cambia la narrativa. Ya después de la sanidad del paralítico Eneas, se va a otra ciudad, Jope. Jope está a unas menos de 10 millas, tal vez 8 kilómetros de Lida. Era un puerto principal en Palestina. Jope es un puerto, por ejemplo, allá en su país, conozca un puerto, y un puerto así como hay en las costas del Pacífico, en Lima, ¿no?, en Chile, ¿no? Eh, Restaurantes con comida marítima, pescado, riquísimo, ceviche y todo lo demás, riquísimo. Bueno, Jopa era un puerto así. El comercio era justamente la pescadería y había mucha cantidad de pescado, platillos exquisitos, ¿no?, platillos exquisitos, pescado fresco, riquísimo, a mí me gusta eso. Bueno, entonces en Jope, en ese puerto, había una discípula llamada Tabita, ¿no?, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Entonces Lucas ya deja la narrativa de Eneas con el resultado de que muchos creyeron en Jesús al ver la sanidad de Eneas, de su parálisis, ¿no? Y vuelve el tema a otra ciudad cercana a Lira, que es Jopa, ¿no?, que es Jopa. Y ahí había una persona que se llamaba Tabita, es su nombre en arameo, ¿no?, en arameos, y dice también llamada Dorcas. Llamada Dorcas, que también se lo conocía así. Y en arameo su nombre Tabita significaba una gacela, ¿no?, una gacela. Y bueno, era conocida como Dorcas
o también como Tabita. Y era una discípula del Señor, o sea, ya era cristiana. Ya era cristiana. Uh, y tenía buen testimonio, ¿no? Era rica, dice, en buenas obras y también en justicia que realizaba, ¿no? Como dice aquí, en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, quiere decir, parece que la idea era que ayudaba mucho a los pobres. Como dice la mejor traducción, está lo que dice la Biblia de las Américas. Ayudaba a los pobres. La Biblia de la Peshitta dice en justicia, lo cual quiere decir la justicia hebrea era generalmente ayudar al pobre, huérfano, viuda, necesitado. Eso se entiende como justicia en el pensamiento hebreo. Entonces, Dorcas o Tabita tenía esa característica, la conocían por ser una cristiana que ayudaba mucho a los pobres y hacía mucha obra de caridad y ayuda a los necesitados. Y por lo tanto era una mujer muy amada, muy respetada, muy querida. Es lo que está diciendo. Versículo 37. Aconteció que en aquellos días ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. ¿No? Ahora, bien interesante, porque aquí Lucas nos está mostrando, nos está diciendo en un solo texto las costumbres, ¿no?, judaicas en cuanto a la muerte. Porque dice versículo 17, en aquellos días, justo en el día que Pedro estaba viajando, ella se enferma, no nos dice qué enfermedad tuvo, pero muere, lo cual indica que fue ya sea una enfermedad mortal, obviamente porque murió, o puede haber no ha sido mortal, pero que no tuvo tratamiento médico y por lo tanto murió. ¿Me entiende? Porque uno puede morir, pero no porque la enfermedad realmente la haya llevado, sino porque no fue tratada a tiempo. La recuerden, la medicina no estaba adelantada y muchos de los remedios eran naturales, pero muchas veces no ayudaban, no había algo científico y por lo tanto moría la gente. Es el caso de Tabita, llamada Dorca, que se enfermó y murió, ¿no? Y dice, y después la lavaron porque era la costumbre, ¿no? La costumbre judaica. Dice aquí Maimónides, que era un gran escritor judío, que era prohibido tocar la parte del cuerpo del difunto, como todo su cuerpo, ¿no? Pero si es para limpiarla, entonces es legal, es diferente. No, al muerto no se le podía tocar porque quedaba inmundo, pero si es para limpiar el cuerpo, se podía tocar el cuerpo del difunto, que es lo que hicieron con Tabita, ¿no? Con agua, con agua fría, dice, le lavaban la cara, le lavaban las manos, los pies, y dice aquí muy interesante, no le lavaban todo el cuerpo, porque muchos dicen, oh, la desnudaron, la lavaron todo el cuerpo. No, según la costumbre judía, le lavaban el rostro, le lavaban los pies, le lavaban las manos, pero no todo el cuerpo. ¿Ok? Y esta costumbre hasta ahora continúa, ¿no? Ahora dice, y la pusieron en el aposento alto. Ahora, en cuanto al aposento alto, las casas en ese tiempo eran de 2 pisos, uno en la parte de abajo y la de arriba. ¿Se acuerdan el aposento alto donde oraban? La parte de arriba era más privado, y ahí es exactamente era donde entraban a orar. En este caso, usaron la parte de arriba para en una forma más privacidad, más privada, y pusieron el cuerpo de Tabita. Ahora, en el versículo 38, Lucas hace un paréntesis, porque es lo que le contó Pedro. Entonces, Lucas trata de armonizar la narrativa, y Lucas dice, pero enterándose los discípulos, ¿de dónde? De Jope, que Pedro estaba todavía en la ciudad de Lida, recuerda, Pedro todavía estaba en Lida, pero como era cercano, de repente alguien fue en esos días que murió Tabita o Dorca
y le dicen, hermanos, el santo apóstol Pedro está en la ciudad vecina de Lida. Entonces ellos mandaron, ¿no?, a 2 varones a suplicarle que no demorara en venir a ellos. Ahora, recuerde otra vez, aquí no nos dice que le dijeron, vamos a ver cómo dice versículo 38, dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, enviaron 2 hombres a rogarle no tardes a venir. Ahora, hasta ahí no nos dice más, no nos dice que ellos le dijeron, sabes que tienes que venir rápido porque murió Tabita. Pero el hecho que no le menciona significa que no le dijeron. Yo pienso que sí le dijeron. Pero recuerde otra vez, Lucas no pone los detalles. Como todo escritor, él sintetiza 100 palabras en 2 palabras, 100 frases en 3 frases, 30 minutos en 3 minutos, 2 horas en 30 minutos. Entonces, cuando dice aquí y le dijeron que se apresure, yo creo que le dijeron. Y caminaron desde Jope hasta Lida porque no había mucho la distancia. Claro, a pie y tal vez más, pero a comparado a 30 kilómetros, 4 kilómetros no es mucho, que es más o menos la distancia. Bueno, fueron y le dijeron, no tardes venir a nosotros. ¿No? Entonces, versículo 31, levantándose Pedro entonces fue con ellos. O sea, ellos le esperaron. Parece que tomó muy en serio Pedro, porque cuando dije no tarde, no les dejó ir. Le dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos con ustedes. Y ya, Pedro dijo, bueno, si quieren. Entonces, eso me da a entender que sí le dijeron. ¿Por qué tenía que ir a Jope? Claro que le dijeron. ¿No? Entonces, Pedro se fue y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Claro, recuerde, ella estaba en el segundo piso. A la entrada estaban las, ¿no? Dice, todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, ¿no? Hacía cuando estaba con ellas. Entonces, vuelvo a decir, Dorcas o Tabita era una mujer muy amada, muy querida, muy apreciada, respetada por su labor, ¿no? Por su labor de ayuda a los pobres. Ahora, recuerde que dice las viudas. ¿Por qué las viudas? Claro, acabo de decir, Dorcas o Tabita ayudaba mucho a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Entonces, viudas, obviamente, las mujeres, la mujer se identificaba con ellas. Al oír la muerte de Tabita, ¿qué creen que hicieron las viudas? A quien ella les ayudó durante mucho tiempo, pues vinieron a llorar por ella, a demostrarle su agradecimiento, su reconocimiento, su amor, su cariño a una persona que había ayudado. Y esto es para las mujeres. Ahora estamos estudiando también las mujeres. Tabita es un ejemplo de una mujer cristiana, de buenas obras, de ayudar al pobre. Eso es el servicio, que viene inclusive del concepto mismo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? La festividad de los diezmos en el Antiguo Testamento, ayudar a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, al necesitado. Bueno, aquí Tabita tenía esa misma mentalidad. Ella ayudó a las viudas. Entonces, estas viudas que lloraban eran las personas que Tabita les ayudó. Ellas le están mostrando todas las cosas que ella tejía a mano, tejer, ¿no? O sea, se dan cuenta que el tejer no es de hace poco, ¿no? Eso viene inclusive del tiempo de, de Abraham, de los sumerios, de Egipto, ¿no? Tejer, todo eso, eso venía de ahí. Entonces, en el tiempo de Israel, los judíos eran muy, ¿cómo se dice? Expertos. Las mujeres hacían mucho lo que tiene que ver con su trabajo eh, de tejer. Y era eso lo que hacía Tabita, ¿no? Lo que hacía Tabita. ¿Y qué más dice? ¿No? Le mostraron eso a Pedro.
Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Ahora, bien interesante, porque la parte 39 al 40 parece que las vidas no solamente estaban abajo, pero también arriba. Entonces estaban, claro, estaba el cuerpo de Tabita y la lloraban. Pedro va, sube y dice, pide que se retiren todos. Él quiso estar sola, ¿no? Con el cuerpo eh, ya sin vida de Tabita. Ahora, la versión de la Reina Valera dice Sala, ¿no? Pero las Américas dice le pusieron en un cuarto de la planta alta. Y eso es exactamente lo que pasó. Por eso me gusta leer varias versiones. Estaba en la parte alta. Entonces Pedro sube, porque estaba ahí, y dice a las mujeres, viudas que estaban llorando, que se salieran, les dice, que se salgan del cuarto. Luego, Lucas, no sabemos si estuvo ahí, pero si no, Pedro se lo dijo, porque él estuvo ahí, nadie más. Él se pone de rodillas y oró, volviéndose hacia la muerta después que ora. Mira la acción de Pedro. Pedro ora a Dios y luego se vuelve a la muerta, al cadáver, y le llama por su nombre en arameo, Tabita, que quiere decir Dorcas, como dice la Reina Valera. Dice, Tabita, levántate. Ese es un otro mandato que está en el versículo 40, ¿no? Le da un mandato, Pedro le dice, Tabita, levántate. Y según en el original, está justamente en el imperativo, o sea que es un mandato. Levántate. Y dice que ella abrió, indicativo, o sea que abrió, no es algo espiritual, sino físicamente, sus ojos. Y habiendo visto, no. Y cuando vio a Simón, dice, ella se sentó. Oh, increíble. Ahora, nadie estuvo ahí. Entonces, ¿cómo Lucas sabía? Porque él basa su escrito en lo que le dijo Pedro. Por eso que muchos dicen, bueno, pero si Lucas no estuvo ahí, ¿cómo sabe qué pasó eso? Pedro dijo a todos que salgan. Estaba la muerta y estaba él. Bueno, Lucas no sé si le preguntó, puede haberle preguntado a Tabita. Porque dice ahí que ella abrió los ojos y miró a Pedro. Lucas le hubiera dicho, Tabita, ¿qué pasó cuando viniste de la muerte? Abrí mis ojos y le vi a Pedro. O puede ser que Pedro le dijo, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. Entré, dije a las mujeres que se vayan, quiero estar sola con ella, oré a Dios. No dice qué es lo que le dijo a Dios. ¿Se dan cuenta cómo resume Lucas todo? No dice qué le dijo a Dios, cuánto tiempo oró. Porque si vemos la narrativa, Lucas lo hace tan simple, ¿no? Oró y le volvió. Sí, pero ¿qué le dijo? ¿Cuánto tiempo oró? No sabemos. Pudo haber orado 30 minutos, y 30 minutos es un buen tiempo. No sabemos qué dijo la oración. Eso es otro detalle por lo cual muchos dicen, de repente no le dijo Pedro, porque si hubiera sido Pedro, Pedro le hubiera dicho, ¿sabes qué, Lucas? Yo oré y dije esto al Señor, pero no dice ahí la oración. Entonces, ¿cómo supo que oró? O puede ser también una de las mujeres que estaban ahí que dijo, ¿saben qué?
Yo vi que estábamos ahí, entró Pedro, nos dijo que nos retiráramos y se quedó solo él con el cuerpo de Tabita y observamos, bueno, que él oró. Oró por un buen tiempo, no escuchamos, pero él estaba orando. Puede haber sido eso, porque Lucas no estaba ahí. Pero si le dije a Pedro, y Pedro le dijo lo que oró y cuánto más o menos, y Lucas no lo dijo, entonces es la decisión de Lucas que no puso, porque él pensó, bueno, no hay necesidad de poner qué es lo que hizo, o qué oró, o cuánto tiempo, lo importante, él vino a sanarle, y voy a poner solamente eso. Oró y se volvió a el difunto, al cuerpo muerto, y le dijo, levántate. Ahora, si se dan cuenta, la orden es directo, levántate, ¿no? Ahora, no dice levántate en el nombre de Jesús. Esa es otra cosa también por la cual muchos dicen que de repente no fue así. Porque si fuera así, por ejemplo, en el capítulo 3 de Hechos, versículo 6, Pedro le dice, ¿no? Al cojo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Pero aquí a Tabita no le dice en el nombre de Jesucristo, levántate, nomás le dice levántate. Ahora, esa es la razón por la cual cuando dice Pedro y oró, entonces Lucas debería haber puesto, y yo creo que la oración fue así, Padre, te pido que en el nombre de Jesús sanes o le des la vida a Tabita. Y entonces le dice, levántate. Ahí tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene sentido, porque en todo lo que habla Pedro es en el nombre de Jesús. O sea, es raro que diga, levántate sin mencionar el nombre de Jesús. Entonces, la oración que hizo Pedro, por contexto de todos los capítulos anteriores, Pedro dijo, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que glorifiques tu nombre, trayéndole a la vida a Tabita. Entonces, de ahí dice, levántate. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Claro que tiene sentido. Entonces, la oración que hizo Pedro fue en el nombre de Jesús. Mencionó el nombre de Jesús y luego se voltea y le dice, levántate. ¿Y qué es lo que pasó? Inmediatamente, ¿no? Ella abrió los ojos y vio a Pedro. Ella abrió los ojos y vio a Pedro y se sentó. Vamos a ver qué dice las Américas. Por eso me gusta esta versión de las Américas, porque es más completa que la Reina Valera en este aspecto. Dice, ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ahora, aquí dice se incorporó, ¿no? Y también dice la Reina Valera que se incorporó. Vamos a ver qué dice. Pero sin embargo, en el original dice que se sentó. Ahora, ¿hay una contradicción? No, porque sentarse es incorporarse. Claro, sentarse es incorporarse. Muchos dicen, bueno, se paró porque es incorporar. No necesariamente incorporarse significa de un estado de inactividad, descansando, se incorpora, o sea, se sienta. Ella estuvo acostada porque murió. Viene a la vida, se incorpora sentándose. O sea, no hay contradicción. No hay contradicción absolutamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tomándola de la mano, Pedro la levantó. Ahí sí, de estar sentada, le levanta. O sea, ella se para sobre sus pies. Luego llamó a los creyentes, a las viudas y a los otros creyentes que estaban ahí, a los discípulos, a quienes la presentó viva. Fíjese. Ahora, esta parte es muy importante, porque aquí nos está dando a entender Lucas, el escritor, respondiendo a dudas que alguien podría decir, bueno, ¿qué si fue una ilusión? ¿Qué si en verdad ellos creen que resucitó, pero no resucitó? Ellos piensan, nadie la miró. Entonces Lucas, que era un historiador, una persona que trata de poner los hechos tal como fueron, dice, un momento, Teófilo, cuando ella resucita, Pedro la levanta y llama a las viudas para que la vean. Bien inteligente, Lucas.
lo que pone ahí, para refutar a aquellos que digan, bueno, fue un fantasma, no fue ella. Bueno, no, sí fue ella, porque Pedro llama a las viudas y Pedro llama a los discípulos, o sea, para que vean que aquí está, no es ilusión, mírenle, está viva, en persona, carne y hueso, está viva. Entonces, eso dice 42 Lucas. La noticia se difundió por toda la ciudad de Jope, por todo el puerto de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Bueno, al igual que en Lida y en Sarón, el valle de Sarón, el lirio de los valles y la rosa de Sarón, todos sus habitantes, así sucedió también en Jope. El milagro de la resurrección, oiga, esto es serio. ¿Okay? No le están ya sanando del dolor de cabeza, que me duele la barriga, no, 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 no. Están trayendo una persona que estuvo muerta a la vida. Y estuvo muerta menos de 3 días. ¿Cómo sabemos menos de 3 días? Porque cuando le querían enterrar en Jerusalén, lo enterraban ahí mismo. Pero cuando ella tenía que ser enterrada fuera de Jerusalén, duraba 3 días. Recuerde que ellos fueron a Pedro a llamarle, porque había muerto. Pero fue ahí mismo, pero no sabemos cuándo la mandaron a ellos. ¿Se dan cuenta? O sea que no podía pasarse más de 3 días, porque el cuerpo ya se descomponía. Entonces, antes que pasen los 3 días, le dijeron, llama a Pedro así, de inmediato. Entonces, Pedro llegó antes de los 3 días. Posiblemente tenía un día y medio, no más de 2 días. Todavía no estaba descomponiéndose el cuerpo. Y todos supieron de la muerte. Y todos supieron de la vida. O sea, muchos creyeron. Y se queda en casa de un tal Simón el curtidor. Ahora, esto es bien interesante, ¿no? Porque una vez que todos ven que está viva, testimonio vivo del poder del Espíritu Santo, como testimonio respaldando el mensaje del Evangelio a los judíos incrédulos, él entra a la casa de un tal curtidor. Ahora, ¿qué tiene que ver curtidor? ¿Por qué dice Lucas curtidor? Porque el curtidor era una persona que trabajaba con animales muertos y tocaba la sangre de los muertos. Esa profesión era inaceptable por ser inmunda dentro de la cultura judía. O sea, un judío que trabajaba en eso no era bien visto, porque tenía contacto con animales muertos y la sangre. Por eso que era bien importante cuando un judío se iba a casar, decir en dónde trabaja. Claro, dentro del judío no había marido que no trabaja, no sirve, es la verdad, eso era. Marido que no trabaja no sirve. ¿Ok? Eso es, yo creo que es lo mejor. El hombre que no trabaja no sirve. En la cultura hebrea y eso es, estoy de acuerdo con eso. Pero no era todo trabajo. Curtidor era unos trabajos no aceptables dentro de la cultura judía. Entonces, cuando Lucas dice que Pedro, un judío, estaba en casa de un curtidor, era fuerte eso. Porque culturalmente decía, ¿qué pasa con Pedro? Es un hombre que tiene contacto con animales muertos y la sangre. Bueno, no es que a Pedro no le importaba eso. Lo que Pedro estaba diciendo que, recuerde, en Cristo ya no vivimos bajo la ley, los rituales de la ley, las ceremonias de la ley. Lo que Pedro está diciendo, en Cristo ya somos libres, ya vivimos bajo la ley de Cristo. O sea, si bien es cierto, no implica que yo voy a hacer lo que él hace, pero eso ya no nos afecta. Si él trabaja en eso, es su trabajo. No se le puede discriminar. En Cristo ya no hay eso. Y eso es muy importante, es un detalle muy importante en cuanto a lo que tiene que ver la diferencia entre la ley, sus ceremonias y la vida en Cristo. Bueno, hermanos, con esto entonces termino y espero que esto haya sido de mucha ayuda, ¿no?, en poder ver cómo el Evangelio de Cristo se seguía expandiendo en toda Palestina con milagros y prodigios a través de la mano de los apóstoles, en donde
Cumple Jesús su promesa de ser testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que tu palabra haya entrado en nuestra mente y corazón y que podamos hacer, hayamos aprendido, creciendo en la gracia tuya. Así es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Y sí, hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes.